Descubre los 7 misterios divinos de Dios, revelaciones impactantes que transforman tu fe. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, las tierras de Egipto estaban bajo el dominio del faraón, y el pueblo de Israel gemía en la esclavitud. Mientras, en la árida tierra de Madián, un hombre sencillo llamado Moisés pastoreaba ovejas, ajeno a su designio divino. Su vida se había sumido en el olvido, lejos de las riquezas y la opulencia de la corte egipcia. Pero su destino estaba a punto de cambiar. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las laderas del monte Horeb, un fenómeno sobrenatural irrumpió en la monotonía de su vida. Una zarza ardía en llamas, y sin embargo, no se consumía. Moisés, intrigado y lleno de asombro, se acercó con temor. «Moisés, Moisés». Resonó una voz potente y clara que hacía temblar el suelo. Era el Señor, el Altísimo, quien se le había revelado en este milagro. Moisés cayó de rodillas, sintiendo el peso del llamado a liberar a su pueblo de la opresión de Egipto. Dios le reveló su propósito: Moisés sería el líder que llevaría a los israelitas fuera del yugo del faraón. Pero, en su corazón, la incredulidad y la duda batallaban continuamente. «¿Quién soy yo para enfrentar al faraón?», murmuró, sintiendo la carga de su responsabilidad. El Señor, con paciencia divina, le aseguró que no iría solo, le proporcionaría señales de su poder, manifestaciones que podrían conmover hasta el más endurecido corazón. Era un tiempo fatídico, y la voz de Dios resonaba en su mente mientras su espíritu se debatía. Moisés fue testigo de los primeros milagros divinos. El agua del Nilo se convirtió en sangre, y Moisés sintió temor por el sufrimiento de su pueblo, atrapado y marginado en el país de sus opresores. Con cada plaga que caía, desde las ranas hasta los piojos, la incredulidad comenzaba a disolverse, y su fe temblorosa fue fortalecida al ver que Yahvé respondía a sus temores. Las pruebas golpeaban los cimientos de la arrogancia egipcia, y un nuevo sentido de urgencia llenó su ser. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La noche de la Pascua se acercaba, y con ella, una carga aún mayor. Moisés instruyó a su pueblo sobre el sacrificio del cordero, la sangre manchando los umbrales de cada hogar. El temor se apoderaba de él al pensar en el juicio que se acercaba y la salvación que dependía de la fe de los israelitas. ¿Contarán con la promesa?, se preguntó, sintiendo una responsabilidad que pesaba como una montaña. Cuando al fin el alba llegó, los gritos de libertad resonaron en Egipto. El pueblo de Israel salió hacia su destino, cruzando el Mar Rojo justo cuando el faraón, consumido por la ira, decidió regresar. Moisés levantó su vara, y la majestuosa división del mar se hizo un camino hacia la redención desconocida. En medio del desierto, la travesía estaba apenas comenzando, y Moisés sabía que había mucho más por descubrir en el misterioso plan de Dios. En los días que siguieron a su liberación, el pueblo de Israel marchó hacia la libertad con la emoción del éxodo aún palpitando en sus corazones. La travesía en el desierto comenzaba, y el horizonte se extendía ante ellos como un lienzo en blanco, un paisaje lleno de esperanza y desafíos. Sin embargo, las dudas no tardaron en surgir en la mente de Moisés. ¿Qué haremos ahora?, se preguntaba mientras miraba a su alrededor, ataviado con la confianza del llamado de Dios, pero consciente de la magnitud de la misión que le aguardaba. El camino era arduo, y las circunstancias se tornaron difíciles.
La falta de agua estremecía los corazones de los israelitas, cuyas voces se elevaban en un clamor de desesperación. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir aquí en el desierto? Gritaban, confundidos y temerosos, mientras Moisés se sentía desgastado, enfrentando tanto el temor de su pueblo como la presión de su cometido. En medio de esta penosa incertidumbre, Dios habló nuevamente a su siervo desde lo alto de la montaña. Moisés, dijo la voz poderosa, ve a la roca en Horeb, y tú golpearás la roca, y de ella saldrá agua para que beba mi pueblo. La instrucción era clara, pero Moisés llevaba en su corazón la carga de la incredulidad y el ruego desesperado de su gente. Con su vara en mano, se dirigió al monte, cerciorándose de que no había lugar para la duda. Golpeó la roca con fervor, y al instante, abundante agua brotó, saciando la sed del pueblo. El milagro resonó en el desierto y fortaleció su fe, mientras los israelitas recordaban las promesas del Altísimo. Pero ese momento de gloria fue efímero, pues el desierto era un lugar de pruebas y revelaciones. Las dificultades pronto se intensificaron. Los manjares escaseaban y el cansancio comenzaba a asediar a la nación liberada. Ojalá muriéramos en Egipto, exclamaban las multitudes, añorando las cebollas y ajos que había en la tierra de su cautiverio. El eco de la ingratitud resonaba, sin embargo, el corazón de Moisés permanecía aferrado al recuerdo del compromiso de Dios. Entonces, Dios decidió descender sobre su pueblo de una forma que jamás pudieron imaginar. En la madrugada del día siguiente, un rocío celestial cubrió el campamento, era el maná, un alimento divino que descendía del cielo. El Señor os dará pan del cielo, anunció Moisés, y la sorpresa y el asombro inundaron cada corazón. El maná se convirtió en símbolo de provisión sobrenatural, un recordatorio constante del pacto de Dios con Israel. Sin embargo, mientras comían y bebían, en su interior crecía una inquietud. La inconstancia de la fe comenzaba a hacer mella nuevamente. Aquellos que habían visto las maravillas de Egipto y el Mar Rojo ahora enfrentaban el dilema de la fe, permanecer o retroceder. Moisés, guiado por la presencia divina, se retiró a un lugar solitario para buscar la dirección de Dios. Allí, en ese momento de soledad, una nueva revelación le llegó. El Señor dijo, he escuchado el clamor de mis hijos, pero también deseo moler el pecado de Egipto de sus corazones. Aumentaré la prueba, pero también la fe. No solo les daré un camino, sino también una identidad, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Moisés volvió al campamento con la firmeza renovada, sintiendo que la promesa contenía un testimonio mayor que la mera liberación, era una llamada a ser la nación elegida de Dios, una comunidad consagrada. A cada paso que daban, la historia se entrelazaba con el misterio divino. Mientras el pueblo se unía a su llamado, la nube que representaba la presencia de Dios comenzó a levantarse, señalando un nuevo rumbo a seguir. Moisés miró hacia el horizonte ansioso por lo que el futuro les deparaba, sabiendo que aún muchos misterios aguardaban su revelación. ¿Sería este un camino hacia la conquista de una tierra prometida, o un viaje hacia una mayor comprensión del corazón de Dios? La incertidumbre flotaba en el aire, y la voz de Dios permanecía como un eco sagrado en su mente, ¿habrá algo imposible para mí? Así, la historia continuaba enredándose con un plan insondable, mientras el pueblo marchaba hacia su destino, sin saber que su travesía sería un testimonio perpetuo de la fidelidad de Yahvé, un canto sobre la redención que resonaría a través de generaciones. A medida que los israelitas avanzaban por el vasto desierto, el calor abrasador del sol del mediodía comenzaba a pesar sobre sus espaldas, una nación entera seguía a su líder, Moisés, guiados por la nube que cubría el tabernáculo del testimonio. El ambiente, una mezcla de esperanza y desconfianza, reverberaba en cada paso que daban. Las dudas, como nubes amenazadoras, se cernían sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué hemos de enfrentarnos a este desierto?, susurraban entre sí. Cada vientre vacío era un eco de su nostalgia por Egipto, por la seguridad ilusoria de su opresión.
Moisés sentía la presión de la multitud como un peso que se multiplicaba con cada queja. Y así, mientras el pueblo clamaba, el Señor le susurró al corazón de Moisés: «Ve a la asamblea y dile que se detengan para escuchar mi voz». Reunió al pueblo cerca de la montaña y, mientras las multitudes se congregaban en temor y reverencia, el aire se llenó de expectación. «Escuchad, oh Israel», pronunció Moisés con la autoridad que Dios le había conferido. «El Altísimo ha decidido recordarnos su pacto. No solo hemos sido liberados de Egipto, sino que somos llamados a vivir como su pueblo. No se trata solamente de nuestra libertad, sino de nuestra identidad». La proclamación resonó entre los corazones inquietos, y Moisés continuó: «Dios nos ha propuesto una tierra donde fluye leche y miel. Sin embargo, debemos permanecer fieles a su palabra, obedecer sus mandamientos y vivir en santidad». Las palabras sonaban con un eco de advertencia y esperanza, reafirmando la promesa que los sustentaría. Las caras temerosas comenzaron a transformarse, y el espíritu de redención empezaba a insinuarse en sus mentes. En ese instante, una voz retumbó en el cielo, como truenos que partían las nubes. «Yo soy el Señor tu Dios, que te traje de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí». La declaración resonó como un estruendo divino que hizo vibrar la tierra. Moisés, con el rostro iluminado por la presencia de Dios, transmitió los primeros mandatos: «Él nos ha mostrado el camino de vida. No fabricaremos ídolos ni seremos como las naciones que nos rodean». Con cada palabra, las promesas de Dios se entrelazaban con difíciles veredictos sobre el futuro del pueblo. La revelación llegaba a ellos como una invitación a la obediencia, un camino que requeriría valor. Sin embargo, la resistencia humana siempre busca tener su voz. Entre susurros, algunos en el pueblo comenzaban a murmurar: «¿Por qué enviar un camino tan difícil? ¿No es mejor el retorno a Egipto?». Pero Moisés, fortalecido por el poder de lo divino, insistió: «Eligen hoy a quién servir, el Dios de sus antepasados, quien ha demostrado su fidelidad, o las sombras de una esclavitud que ya hemos conocido». Dios sabía que las pruebas se intensificarían, y que la desconfianza sillaba su presencia en las almas de su gente. En la medida que el pueblo se preguntaba sobre su futuro y la naturaleza de Dios, el Señor, que todo lo ve, aguardaba el momento de demostrar su gloria. Mientras la gente asentía y reflexionaba sobre la obra poderosa de su Dios, éste les revelaría otro de sus misterios divinos: «Cada día que paséis en este desierto no solo será una prueba, sino que os prepararé para la tierra prometida. La levedad de mi yugo exudará vida en vosotros, y de cada dificultad brotará el aprendizaje». Pero la pregunta que retumbaba en el interior del pueblo permanecía: ¿acaso cumplirá Dios sus promesas? Y así el pueblo marchó, con la mirada fija en un mañana incierto, olvidando que su Dios es un Dios de promesas. Consciente de que sus dudas no pasaban desapercibidas, Dios preparaba el siguiente paso de su grandioso plan. La travesía había comenzado, pero en el horizonte, una nueva prueba les esperaba: ¿cómo responderá Dios ante la ingratitud y la duda de su pueblo? La historia aún no había terminado, y el camino hacia la tierra prometida estaba lleno de revelaciones que desafiarían su fe. ¿Cuál sería el siguiente misterio que develaría el Señor conforme su pueblo avanzaba hacia él? ¿Cumplimiento de sus promesas eternas? Mientras el desierto se extendía ante ellos, la dulce brisa del anochecer trajo consigo un susurro de esperanza. A medida que el sol comenzaba a ocultarse entre las dunas, las sombras comenzaron a alargarse y el pueblo se reunía en torno al fuego. Las llamas danzantes agitaban sus corazones, pero las dudas aún persistían. Moisés, consciente de la inquietud, buscaba en su interior la fortaleza para infundir valor en aquellos a quienes guiaba. «¿Cómo podemos avanzar, Moisés?», clamó un joven de entre la multitud, su voz quebrantada por la ansiedad. «¿Dónde está nuestro Dios en este desierto sin fin?». Moisés, sintiendo el peso de la mirada de su pueblo, levantó su rostro hacia el cielo estrellado.
En ese instante, la gloria del Señor iluminó su ser, y una claridad profunda se apoderó de su espíritu. Oh Israel, comenzó a hablar nuevamente, no temáis, pues el Señor vuestro Dios ha prometido estar con nosotros todos los días, incluso hasta el final de los tiempos. Él ha dirigido nuestras vidas y nos preparará en este desierto. Las palabras de Moisés resonaban en la noche con la fuerza de una promesa divina, y, en ese momento, el alma de los hombres y mujeres allí presentes caminó un poco más allá del abismo de la duda. A medida que se relajaban, nuevos ecos de miedo comenzaron a surgir. Una voz que ya se había alzado en queja tomó fuerza: no tenemos agua, ¿qué haremos? Volvamos a Egipto. El clamor se extendió, y un murmullo de incertidumbre paralizó el campamento. La falta de provisiones plasmaba su angustia y, en su desesperación, olvidaron la obra que Dios ya había hecho en sus vidas. El Señor, que conocía sus corazones, se dirigió a Moisés con voz resuelta: ve y golpea la roca, y de ella brotará agua para este pueblo. Moisés, con la vara en mano, avanzó hacia la roca que el Señor había señalado. Escuchad, oh rebeldes, exclamó, ¿acaso de esta roca sacaremos agua? Con fe y obediencia, levantó su vara y golpeó la roca. Un arroyo claro y fresco emergió, saciando la sed del pueblo. Los israelitas se sorprendieron ante la manifestación de la providencia divina. Mira cómo el Señor provee, exclamó una mujer, su voz impregnada de asombro mientras el agua corría entre sus manos. El pueblo entendió que, aunque la travesía era difícil, Dios estaba vivo en sus circunstancias. Sin embargo, el espíritu de queja no se disipó por completo. A medida que avanzaban, enfrentaron escasez de alimentos y la tentación de mirar hacia atrás se intensificó. ¿Hasta cuándo hemos de sufrir este desierto?, otro israelita gritó, desgarrando el silencio del desierto. Moisés, angustiado, se dirigió al Señor nuevamente en oración. ¿Qué haré con este pueblo que murmura continuamente? El Señor, lleno de compasión, le respondió: he aquí, haré llover pan del cielo. Cada día, este pueblo recogerá el maná que les proveeré, y así aprenderán a depender de mí. Así ocurrió que, al amanecer, el suelo estaba cubierto de maná, como escarcha blanca que llenó de asombro los corazones de los israelitas. Cada uno comprendió que su sustento provenía de su Dios. Recogieron y se deleitaron en la bondad de su Creador. Mientras probaron el maná, que era como el cilantro y con un sabor a miel, un profundo nuevo sentido de adoración se instó en sus corazones. Sin embargo, aún quedaba un misterio que se desplegaría ante ellos. Moisés miró hacia la lejanía, donde la nube de la gloria de Dios se levantaba en el horizonte. ¿Qué más revelará el Altísimo acerca de su pacto con nosotros?, se preguntó con anhelo. Así, en esta travesía de dudas y milagros, el pueblo de Israel se encontró delante de una nueva revelación. Pero lo que aún no saben, murmuró Moisés entre sí, es que el verdadero propósito de Dios tras su provisión va allá de lo físico, es un llamado a la transformación del corazón. Desde la revelación de su sustento, aprenderán a vivir no solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. El peso de una tremenda esperanza se cernía sobre ellos, pues estaban cerca de descubrir un nuevo aspecto de Dios en su viaje hacia la tierra prometida. En la conjunción de su caminar, había aún más que recibir. El futuro se dibujaba como un telón, y, tras él, algo asombroso aguardaba. ¿Cuál sería este nuevo descubrimiento en la revelación del Señor? Cuando los días del maná se convirtieron en rutina, el pueblo de Israel se hallaba sumido en una paradoja de gratitud y descontento. Cada mañana, el maná caía del cielo como una generosa lluvia de bendiciones, pero muchos se preguntaban por qué la carne era un regalo tan distante de su memoria. ¿No era mejor el manjar de Egipto?, murmuraban entre dientes, desnudando el profundo anhelo de lo conocido que aún habitaba en sus corazones. La tensión crecía en el aire espeso del desierto, y Moisés, en su aflicción, clamaba al Señor.
Dios de nuestros padres, suplicó Moisés, ¿hasta cuándo soportaré la carga de este pueblo? Ellos no comprenden tu plan, ni lo que has hecho por ellos. Dios, que conoce las profundidades del alma humana, escuchó el clamor de su siervo y respondió, abriendo el horizonte del entendimiento. Reúne al pueblo y diles que se preparen, porque yo les daré carne. Ellos comerán no por un día ni por 5, sino por un mes entero, hasta que les salga por las narices. Así entenderán que no solo de maná vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca del Señor. La orden divina resonó en el corazón de Moisés, quien aún sintió un profundo asombro. ¿Cómo es posible que tú, Señor, proveerás carne en este desierto árido?, cuestionó con duda. Pero su incredulidad no detuvo el plan de Dios, al contrario, enseñó a Moisés que la fe es la esencia de la respuesta a lo imposible. Así fue como cuando soplaban los vientos del desierto, una ráfaga trajo consigo un excepcional avivamiento en forma de codornices. Aquellas aves volaron, cubriendo la tierra como un manto de promesas cumplidas. El pueblo se precipitó hacia ellas, llenándose las manos y los corazones de carne y gratitud. Sin embargo, en medio de la satisfacción, el corazón del pueblo no había cambiado. Aunque veían las maravillas de la mano de Dios, su esencia seguía resistiéndose a la transformación. El recuerdo de Egipto todavía pesaba más que las bendiciones que ahora disfrutaban. Moisés, observando la escena, sintió el desasosiego crecer. ¿Cómo entenderemos tu camino, Señor?, exclamó en su soledad, buscando la orientación divina. Dios, quien contempla desde lo alto la condición espiritual, respondió, Moisés, es tiempo de enseñarles que las bendiciones del cielo sin un corazón transformado solo llevarán a la secuencia de nuevas quejas. Que tomen a pecho mi mensaje, porque esto es solo el principio. Y así, en el desierto, mientras el pueblo se saciaba de carne, una lección más profunda comenzaba a gestarse en sus corazones endurecidos. El deseo de volver a Egipto evidenciaba su incapacidad para abrazar la nueva vida que Dios les ofrecía. Moisés, sintiendo el peso de su misión, recordó los mandamientos que el Altísimo le había confiado. Durante el día en que el maná era recogido y las codornices eran devoradas, el Señor instruyó a Moisés, pronto te llevaré a la montaña santa para entregarte los mandamientos que guiarán a mi pueblo. Estos no son solo leyes, son el camino a la libertad verdadera. Conocerán la justicia, y los cambiaré de adentro hacia afuera. Mientras la mirada de Moisés se alzaba hacia la montaña que prontamente tocaría, una sensación de reverencia lo invadió. El pueblo no solo necesitaba comida, sino una renovación espiritual. La transformación prometida era un camino los llevaría hacia su propósito y esos mandamientos serían el fundamento de una nueva identidad. Así, una vez más, el desierto se convirtió en el vehículo de la gloria de Dios, enviando sus luces de redención sobre aquel pueblo que aspiraba a su provisión. Moisés les habló, preparad vuestros corazones, porque el Señor está a punto de revelarse en su esplendor. Cada palabra contenía una promesa divinamente orquestada. El eco de la montaña resonaría pronto, y en ella se tendría la revelación codiciada de su carácter y su pacto. Mas lo que aún no comprenden, pensó Moisés, es que en esta montaña nos espera no solo la ley, sino la manifestación del amor eterno y un nuevo pacto que cambiará el curso de la historia. El pueblo se congregó, y el misterio estaba a un paso de revelarse. Lo que habrían de recibir en el monte sería una indicación clara de su futuro en la tierra prometida, así como un llamado a vivir por fe en un Dios que los transformaría de forma sorprendente y profunda. Moisés avanzó con paso firme hacia la montaña, el latido de su corazón resonaba como un eco en la vastedad del desierto. Detrás de él, el pueblo aguardaba, atrincherado en sus dudas y esperanzas. Al llegar a la cumbre, el viento soplaba con fuerza, llevando consigo un sabor a lo divino. El monte Sinaí se envolvió en una neblina densa, como si el mismo cielo se acercara para estar con él.
Mientras Moisés se adentraba en la presencia sagrada, su espíritu era sacudido por la magnificencia del encuentro. ¿Qué es lo que te muestras, oh Dios de Israel?, clamó con fervor, mientras una voz resonante emergía de la nube. Yo soy el que soy, el Señor de los ejércitos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. He escuchado el clamor de mi pueblo y he venido a manifestar mi palabra. A medida que hablaba, rayos de luz comenzaron a emanar de la montaña, envolviendo a Moisés en un brillo sobrenatural. En su mente, vislumbró los mandamientos que pronto irían más allá de letras grabadas en piedra, serían principios de vida que transformarían a un pueblo perdido en un pueblo santo. El pueblo abajo contuvo el aliento. Sus corazones se aceleraron al ver el esplendor que envolvía la cima, un símbolo de la cercanía de su Dios. Aún así, el miedo se instaló, y algunos comenzaron a murmurar con desconfianza. ¿Qué será de nosotros si Moisés no vuelve?, se preguntaban, temerosos de lo desconocido. Dios continuó hablando: Moisés, entrega a mi pueblo estos mandamientos, cada uno reflejará mi carácter y revelará cómo deben vivir en santidad. De estos preceptos, brotará la vida, pero la desobediencia traerá muerte. Ellos han de decidir si seguirán mis caminos o si abrazarán la esclavitud del pecado. Moisés sintió el peso de esta comisión. Las palabras del Señor eran fuego en su pecho. Pero, Señor, ¿cómo podrán recibir y abrazar estas palabras si su corazón todavía anhela Egipto? Su pregunta flotó en el aire, resonando como un grito del alma. El Señor le respondió: yo estaré con ellos en todos sus caminos. No temáis, porque mi presencia irá delante de ti, y yo desataré un poder de transformación. Sin embargo, ellos deben elegir seguirme por fe. De la misma manera que el maná les alimentó, también deberán alimentarse de mi palabra. En ese instante, un estruendo de truenos y relámpagos anunció la llegada de la revelación. Entre el fuego y la nube, Moisés recibió las tablas de piedra, grabadas por el dedo mismo de Dios. 7 mandamientos de amor graben en la presencia divina, cada uno de ellos brillante y lleno de vida. Así, mientras Moisés descendía de la montaña, la multitud miraba en expectante asombro. Venid, reuníos, exclamó, porque el Señor nos ha dado directrices que nos conducirán a la libertad, pero primero, deben limpiar su corazón. Poco tiempo les queda para decidir entre el camino de la vida y el sendero de la muerte. Al escuchar esto, el pueblo se estremeció. Una sombra de realidad se cernió sobre ellos, ya que conocían las repercusiones de su elección. Olvidar a Dios significaba volver a la esclavitud. ¿Qué haremos?, cuestionaron unos a otros con labios temblorosos. Moisés, sintiendo el peso de la elección impulsada por la urgencia del tiempo, levantó las tablas con firmeza. Así dice el Señor: prepararé un camino nuevo a través de la obediencia. Pero no olviden, el sacrificio que yo pido va más allá de lo material, se trata de sus corazones. Los ojos del pueblo se llenaron de lágrimas de arrepentimiento y convicción. Señor, haremos todo lo que has dicho, gritaron unánimemente. Sin embargo, en su fe jurada, el peligro de la tentación latente se cernía más cerca, como una sombra que acecha al justo. Con el eco de esas palabras resonando en la vasta inmensidad del desierto, Moisés sintió un nuevo peso: la resolución del pueblo había comenzado, pero esto era solo el inicio de una batalla espiritual que definiría su futuro. La pregunta eterna surgió en su corazón: ¿cómo podrían sostener esta promesa en el desierto de sus pruebas? El viento soplaba en su rostro y la voz del Señor resonó al fondo de su alma: de esto nacen los 7 misterios que guiarán su vida, y de estos, las bendiciones serán infinitas si ellos permanecen fieles. ¿Estás listo, Moisés, a ver el comienzo de mi plan soberano? Con mirada decidida y corazón palpitante, Moisés respondió: sí, Señor, aquí estoy. La montaña luego retumbó con la declaración clara de un nuevo pacto: crecen eternamente, esperando por responder a sus promesas.
Moisés descendía de la montaña con el brillo de la gloria divina aún reflejándose en su rostro. El aire en el desierto parecía cargado de expectación. El pueblo, inquieto y ansioso, se había congregado en torno a él, intentando discernir la gravedad del momento. Cada uno de ellos sabía que estaban al borde de una nueva era, una vía de libertad y santidad, de la cual los comandos de Dios serían la guía. Al llegar, Moisés sintió un anhelo diferente en su pecho, no solo la expectativa de obediencia, sino también el peso de los corazones que estaban a punto de dirigir. Escuchad, pueblo de Israel, declaró, su voz resonando en el silencio expectante. Vuestra libertad no solo se encontrará en la ausencia de cadenas, sino en la obediencia a la voz del Altísimo. Los mandamientos que he traído son vida y son luz. El pueblo, con las manos temblorosas y almas inquietas, escuchaba con atención. Moisés levantó las tablas de piedra al cielo. Estas son palabras de verdad. De ellas brotarán los 7 misterios que sostendrán vuestra fe en cada tiempo de dificultad. Sus ojos ardían con pasión, sabía que cada mandamiento no era solo un precepto, sino una expresión del amor y la justicia de Dios. Incluso ahora, continuó, cuando estáis rodeados por las dudas que arrancan de Egipto, recordad que hay poder en la obediencia. A menudo la tentación será fuerte, y el anhelo de regresar será palpable, pero escúchenme, la fidelidad trae gloriosas bendiciones. Algunos entre el pueblo murmuraron. Sus murmullos eran ecos de dudas y memorias de lo que habían dejado atrás. ¿Es esto realmente mejor que lo que conocimos? ¿Por qué deberíamos seguir un camino incierto? Moisés, sintiendo la lucha espiritual dentro de ellos, habló con determinación. Cuando el mar frente a vosotros se encuentra frente a un profundo abismo, y las montañas parecen insuperables, allí caerá mi Dios. Pues Él abrirá caminos en lo que parece imposible. Cada mandamiento es un seguro amparo y un pacto de su eterna fidelidad con vosotros. Las palabras de Moisés resonaron, y poco a poco comenzaron a encender la fe dentro de las almas de los hebreos. La primera revelación, dijo Moisés, es que no habrá otro Dios delante de él. Reconocer su autoridad es el primer paso a la verdadera liberación. Una voz surgió entre la multitud, ¿y si nos volvemos a los ídolos de Egipto? La pregunta flotó en el aire, y un profundo silencio se siguió de inmediato. Moisés sintió un escalofrío recorrer su espalda. Que no haya lugar en nuestros corazones para ídolos vanos. La historia del pueblo de Dios no es solo una lección, es una invitación a vivir en comunión con el Creador. Con cada mandamiento que decreta, la promesa de vida eterna se asomaba ante ellos como un horizonte brillante. La segunda revelación, continuó con voz firme, será el respeto por el nombre del Señor. Debéis caminar en integridad y demostrar que vuestro pueblo es diferente. El Creador es vuestro verdadero Rey. Las generaciones estaban a punto de ser transformadas por decisiones de fe, cada mandamiento un ladrillo en el fundamento de su nueva vida. Cada uno de estos mandamientos será un refugio ante las tormentas de desobediencia y tentación. Solo en el respeto de su palabra habitará su paz, dijo, con intención clara. Mientras hablaba, el cielo parecía cerrarse y un pesado viento sopló en el desierto, trayendo consigo un susurro. La noche inminente evocaba la urgencia de la elección. Más es en esta noche, entre el fuego de su presencia y la oscuridad del temor, que vosotros tendréis que elegir. Ser obedientes o ser esclavos nuevamente. La multitud, estruggleante, miraba a Moisés con rostros que reflejaban una mezcla de miedo y esperanza. Algo comenzaba a despertar en su interior, un nuevo deseo de seguir al Dios que los llamó por su nombre. Y mientras la atmósfera se cargaba de expectativa, una profunda certeza llenó el aire, 7 misterios aguardaban. Uno por uno irían revelando el profundo anhelo del corazón de Dios por su pueblo. Cuando el tiempo llegue, concluyó Moisés, os mostraré el misterio de lo que significará adorar en verdad. Y será esta elección, entre el temor o la fe, lo que determinará el destino de generaciones enteras.
¿Está vuestro corazón preparado para recibir tal revelación? Las estrellas chisporroteaban sobre ellos, como testigos silenciosos del pacto eterno de Dios, esperando que el pueblo eligiera sabiamente su camino de libertad. La pregunta que permanecía era clara: ¿qué misterios revelará el Señor que transformarán no solo a su pueblo, sino a todo el mundo en su propósito soberano? Moisés se detuvo, absorbiendo la atmósfera cargada de compromiso y tensión. La oscuridad había comenzado a extenderse como una sombra sobre el campamento, iluminada solo por el resplandor de su rostro, que reflejaba la gloria de Dios. La multitud, dividida entre la expectativa y la ansiedad, aguardaba la continua revelación. «Escuchad con atención», clamó Moisés, su voz haciendo eco en el silencio profundo de la noche. Son 7 caminos que han sido trazados por la mano divina. Cada misterio revelará no solo la grandeza de nuestro Dios, sino también la profundidad de nuestra necesidad de Él. Los caminos que llevarán a la salvación y al arrepentimiento. Entre los congregados, una voz conocida se alzó de nuevo, esta vez más fuerte. Pero ¿cómo sabemos que estos mandamientos son verdaderamente de parte de Dios y no simplemente de un hombre? La duda, como un viento frío, sopló sobre el pueblo, generando un murmullo creciente. Moisés, sintiendo el reto, levantó las manos. ¿Acaso no ha hecho Dios maravillas entre nosotros? Recordad las plagas de Egipto, la pasión del Cordero, y cómo nos guió hasta la libertad a través del Mar Rojo. Cada uno de estos mandamientos es el testimonio de su amor constante. Serán para vosotros un camino seguro en esta travesía incierta. Mientras hablaba, las estrellas parecían brillar más intensamente, como si la creación misma respondiera al llamado de Moisés. La tercera revelación, prosiguió con urgencia, será honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Esta es la clave de nuestra comunidad y la bendición sobre nuestra tierra. En esta obediencia, aprenderemos el valor de la familia, del amor y del respeto. El viento trajo consigo un ligero frescor, casi como un susurro divino. Las miradas se cruzaron entre los presentes, comenzando a forjar un vínculo renovado en la esperanza. ¿Podremos hacer esto?, preguntó uno de los ancianos, su voz casi un susurro. La inquietud era palpable, y el aire vibraba con la expectativa de lo desconocido. Sí, lo haréis, respondió Moisés con fe, desbordando confianza. Dios está con nosotros. La cuarta revelación es no matar. La vida es sagrada, un don de nuestro Creador, debemos cuidar de ella como un reflejo de su propósito en nosotros. En unión, seremos luz en un mundo de oscuridad. Las palabras de Moisés infundían en el pueblo un vigor renovado. Comenzaron a escuchar no solo su voz, sino el eco de la voz de Dios, resonando en sus corazones. Ellos estaban llamados a algo extraordinario. Incluso en la desolación que dejaron atrás, el Señor está abriendo una senda. La quinta revelación nos exhorta a ser fieles, a no cometer adulterio. La fidelidad en nuestras relaciones es un reflejo de la relación sagrada que Dios tiene con su pueblo. Qué hermoso pacto es el que se nos ofrece, un pacto que trasciende generaciones. Mientras Moisés continuaba, cada revelación se transformaba en un símbolo de unidad y esperanza. Y así, la sexta revelación es no robar. Cada uno de nosotros debe ser fiel en nuestras interacciones, evitando la apropiación de lo que no nos pertenece. Esto traerá prosperidad y justicia entre nosotros. La voz de Moisés resonaba aún más fuerte, mientras su corazón latía con el anhelo de que su pueblo pudiera entender. Ya no eran solo palabras que caían en oídos, sino semillas plantadas en la tierra fértil de corazones dispuestos. Finalmente, declaró con solemnidad, la séptima revelación será no mentir. La verdad es la base del compromiso de Dios y nuestra respuesta debe ser claridad en nuestras palabras y acciones. De esta manera, seremos un pueblo íntegro, confiando en la gloria de nuestro Dios. Con cada mandamiento enunciado, el pueblo en su plenitud enfrentaba el desafío divino.
Moisés sabía que el tiempo de decisiones estaba cerca, la noche se tornaba más profunda, y su voz llenaba el aire de oración y determinación. Y ahora, oh Israel, concluyó, deberéis escoger entre el camino de la vida y el de la muerte. La promesa de Dios es inquebrantable, y aquellos que le sigan serán redimidos. La elección es vuestra, ¿estaréis listos para abrazar los misterios divinos que cambiarán la historia? Un brillo súbito cubrió el rostro de Moisés, y las estrellas parpadearon con fuerza, como si aguardaran el eco de la respuesta de su pueblo. La decisión estaba en el aire, el destino de generaciones colgaba de un hilo, y el cielo se preparaba para un nuevo amanecer. El silencio abrumador del campamento se tornó casi palpable a medida que las palabras de Moisés resonaban en el corazón de cada israelita. De repente, un murmullo comenzó a crecer, un clamor de diferentes emociones, fe, duda, esperanza y miedo. Las miradas se entrelazaron, buscando respuestas en los rostros de sus vecinos, mientras el aire se llenaba de un fervor espiritual que vibraba en sus almas. «Oh, Israel», exclamó Moisés, la urgencia en su voz intensificándose. «No temáis, por cuanto el Dios de nuestros padres ha hecho un pacto eterno con nosotros. Estos mandamientos no son cadenas, sino la luz que nos guiará hacia una vida de bendición. Escuchad, la decisión que toméis hoy reverberará por los siglos». Algunas voces comenzaron a alzar oraciones, pidiendo al cielo que fortaleciera sus corazones. Otros, sin embargo, aún luchaban con sus dudas. Moisés, percibiendo la zozobra entre el pueblo, miró hacia el monte donde la gloria del Señor aún descendía como humo. «Recordad lo que hemos visto y oído». La montaña humeante, los temores que sentimos, fueron una muestra de su grandeza oportuna. Este es un Dios que no se aparta. Su presencia está con nosotros. Justo entonces, un anciano de la tribu de Judá avanzó al frente y, con voz temblorosa, dijo: «Moisés, hemos visto el poder de Dios, hemos escuchado su voz, pero aún así, nuestras dudas clavan espinas en nuestro espíritu. ¿Cómo podemos estar ciertos de que este camino traiga salvación y no perdición?». Con un brillo profundo en sus ojos, Moisés respondió: «La verdad se revelará entre nosotros. Las promesas del Señor son fieles, y aquellos que se someten a su voluntad verán el cumplimiento de su palabra. Dios ha determinado un plan soberano, y los misterios que hoy se descubren son solo un eco de lo que vendrá». La multitud contuvo la respiración, y un silencio reverencial se extendió entre ellos. «Mediar entre la esperanza y el temor es nuestra realidad», continuó Moisés. «Así como la brisa suave precede a la tormenta, así también la revelación divina traerá cambios. De esta manera, os recuerdo que la octava revelación será establecer el día de reposo, un símbolo del pacto entre Dios y su pueblo, un momento para recordar su obra y encontrar renovación». La inquietud cambió a asombro. El anciano inclinó la cabeza, sintiendo la carga de la decisión que estaba sobre el pueblo. Moisés levantó su voz una vez más: «Esto ya no era un simple llamado, era un desafío. Dios está haciendo todo nuevo entre nosotros. Cada camino que hemos recorrido ha sido un paso hacia una promesa mayor. Os invito a que unáis vuestras voces, que toméis el compromiso decidido de seguir su guía. Y en esta unión, escuchad, aumentaré mi voz para que entendáis que el 10º día será un día de legado, un tiempo donde nos recordaremos unos a otros del amor que fluye de nuestra fidelidad hacia el Señor». La atmósfera comenzó a transformarse, como si las sombras se disiparan bajo la luz de la verdad. Los corazones se unieron en un latido colectivo, una súplica al Dios que les había liberado. Y mientras se alzaban oraciones de redención y esperanza, Moisés dio un paso adelante, levantando sus brazos hacia el cielo, y una presencia poderosa llenó el lugar. Esas estrellas centelleantes parecían lanzar destellos de luz sobre ellos, como si el cielo mismo esperara su respuesta. La decisión estaba a punto de ser tomada, y el eco de su respuesta resonaría en la eternidad. Moisés contempló el futuro,
sabiendo que lo que estaba en juego era más de lo que su pueblo podía comprender. Una revelación divina estaba tras cada camino trazado, y un plan soberano se desplegaba lentamente ante ellos. Estamos en la frontera de un nuevo comienzo, proclamó Moisés. ¿Acaso estáis preparados para ser el pueblo que dará a luz a la redención que el mundo anhela? La respuesta se acerca, y su eco cambiará el destino de la humanidad. La soberanía del Dios Altísimo se revelará en cada decisión que toméis. Así, el clamor de sus corazones creció, una mezcla de temor y anhelo. Las estrellas brillaron con un propósito nuevo, y la historia divina aguardaba su elección, el futuro aguardaba ser escrito en esta tierra santa. Moisés, con la mirada fija en el vasto desierto que se extendía ante él, sintió el peso del destino de su pueblo en cada pulso de su corazón. Esta noche, más que nunca, había un aire de expectativa que vibraba en la atmósfera, como si las mismas estrellas en el cielo estuvieran aguardando la respuesta de Israel. Oh, Israel, comenzó él nuevamente, la decisión que tomaréis esta noche no solo afectará vuestros días, sino que determinará el curso de generaciones venideras. Vuestra elección de seguir a Dios es el preludio de un legado eterno. Las sombras de Egipto aún trazaban imágenes en sus corazones, la memoria del yugo de la esclavitud ocurría repentinamente cuando la incertidumbre asaltaba sus almas. Moisés sabía que las palabras del Señor resonaban más allá de cada desafío: no temáis, porque el Altísimo ha prometido que nunca os dejaré ni os desampararé. Las imágenes de la zarza ardiente, del paso a través del mar, del maná del cielo, eran testigos del poder amurallado en su fidelidad. Una joven, el rostro iluminado por el fuego del campamento, se atrevió a preguntar: ¿qué pasa si fallamos, Moisés? ¿Si nuestras decisiones deshonran a nuestro Dios? Su voz temblorosa revelaba no solo miedo, sino también un profundo anhelo por la verdad. Moisés, con compasión, respondió: cada uno de nosotros tiene el potencial de desviar su curso, pero las promesas de Dios son firmes y su gracia es inagotable. Él sabe no solo nuestras debilidades, sino también el deseo de nuestro corazón por volvernos a Él. El arrepentimiento es un camino hacia la redención. Mientras otros se acercaban, preguntando sobre la naturaleza de sus decisiones, Moisés sintió el fuego del propósito arder dentro de él. La séptima revelación, el misterio que os aguarda, es una invitación al arrepentimiento y a la restauración. Si caéis, el Señor estará allí para levantarlos. No se trata de ser perfectos, sino de ser fieles en el camino de la obediencia. El campamento vibraba con murmullos de esperanza y anhelos de un futuro que parecían al alcance de sus manos. Moisés movió su mano, instando a la calma. Reflejen en sus corazones los misterios que he compartido. Serán más que directrices, serán el camino hacia un nuevo conócete con el Señor que os ha dado vida. En ese momento, la nube de gloria que había estado descendiendo sobre el monte Sinaí comenzó a moverse, como si respondiera a las palabras de Moisés. ¿Veis?, preguntó. La presencia de Dios está aún entre nosotros. Él actúa en este momento. Abandonad la pereza de la duda y enmendad vuestras inclinaciones hacia lo mundano. La multitud se unió, entonando un canto de angustia y esperanza, un eco de los sacrificios que habían hecho por su libertad. Tomaremos una decisión, oh Dios, tomaremos el camino de la vida que nos has ofrecido, aseguraron en unidad. Una sensación de remolino atravesó el aire y las voces se elevaron a un solo clamor. En una revelación súbita, Moisés recordó las antiguas promesas del Señor: habéis deseado libertad, y el Altísimo, a través del sacrificio del Cordero, os ha librado. Esta es la esencia del pacto. Habéis sido traídos aquí para ser un pueblo consagrado. Los corazones de Israel se llenaron de fervor, y, en ese instante, sabían que un nuevo capítulo se escribía en su historia. Nos comprometemos a seguirte, Señor, gritaron al unísono. Te adoraremos y te obedeceremos. Moisés,
lleno de gozo y aliento renovado, levantó sus manos hacia el cielo. ¿Acaso no está el Dios que os ha traído a este lugar? Su fuerza es nuestro refugio. Y mientras el eco de su voz se ahondaba en el silencio creciente de la noche, la gloria del Señor brilló aún más fuerte, iluminando cada rincón del campamento. De repente, la voz de Dios resonó, clara y potente, llenando el aire con su majestad. He escuchado vuestros votos y los he recibido con agrado. Mi pacto con vosotros será firme. Aumentaré mi gracia cada día en vuestra travesía, y cuando se acerca el tiempo de la prueba, recordaréis mi intervención. Mi nombre será glorificado entre las naciones, y seré vuestro Dios por siempre. No temáis, porque los misterios de mi soberanía se revelarán en los tiempos de dificultad. Moisés, lleno de reverencia, supo que la respuesta de Israel había sido solo el principio. La narración del cómo procederían hacia adelante, en este espacio de libertad era un testimonio continuo de lo que Dios haría. Así, en este desierto, en esta noche divina, el verdadero viaje espiritual comienza, y con él, la revelación de mis misterios. Los próximos pasos que daréis serán firmados en fe, los pasos hacia la tierra prometida que he destinado para vosotros. Mientras la luna brillaba en su esplendor, el pueblo de Israel supo que el desierto sería más que un simple paso, sería el lugar donde ellos descubrirían lo verdaderamente sagrado, la fidelidad de Dios honrando su voto. Y así, haban el misterio de su soberanía que se revelaría en cada decisión, cada plegaria, cada acto de adoración. La pregunta latente aún permanecía suspendida en el aire, mientras el pueblo miraba al horizonte desconocido. ¿Cuál será la siguiente revelación que el Altísimo traerá a nuestra tierra? Y así, una nueva travesía había comenzado. Las estrellas brillaban, pero la verdadera luz que guiaba sus corazones era la promesa eterna del Dios que nunca falla.